Bienvenidos a la Unidad Curricular Estrategias y Recursos Instruccionales. Anteriormente hemos dicho que este módulo permite desarrollar habilidades y destrezas en el diseño, elaboración, aplicación y evaluación de estrategias de enseñanza. Por supuesto, está enfocado todo el módulo a su área de conocimiento en el contexto profesional, sustentado en los modelos pedagógico, constructivista, conectivista, andragógico y tecnopedagógico. Entonces, a partir del día de hoy, estaremos disertando continuamente lo que corresponde a las estrategias y recursos instruccionales para hacer exitosa nuestra labor docente dentro de un contexto pedagógico. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es el diseño instruccional. Muchos hemos escuchado diseño instruccional en lo que es el ámbito educativo, sobre todo en las políticas educativas sustentadas en un modelo de educación bolivariana, ¿cierto? Pero hoy vamos a definirlo como dentro del contexto de instrucción general de elaboración de determinado curso o área académica. Tenemos varias definiciones. Tienen a Brunner, que un diseño instruccional está sustentado en lo que es la preparación, diseño, recursos, ambiente. Tienen a Reigelund, sustentado su concepto como disciplina, como el método de instruir, crear, generar conocimiento con el fin de que ese estudiante obtenga habilidades. Tienen el de Verne y Kahn, que es la creación detallada del desarrollo instruccional de una situación de aprendizaje. Bien, entonces todo sustenta su definición de acuerdo al objetivo que se tiene dentro de la dinámica del proceso de enseñanza. Han escuchado mucho la frase que ese profesor no tiene pedagogía. Entonces lo traducimos a que esa persona no está enseñando o no ha diseñado los recursos para el aprendizaje se desarrolle de manera correcta. Esas pautas instruccionales, esas técnicas de diseño no son las adecuadas. Entonces, ¿qué necesitamos en un modelo instruccional, ya sea a distancia, semipresencial? Debemos de analizar, diseñar y desarrollar esas estrategias, recursos y de todos esos elementos claves para alcanzar los objetivos o competencias dentro de un ámbito educativo. Por supuesto, si desarrollamos un módulo de instrucción, necesitamos un equipo multidisciplinario. Esta estrategia online requiere de una plataforma. Entonces, esa plataforma está conformada por un jefe de proyecto, un experto que diseña y redacta, experto en un área de conocimiento. Entonces, tenemos a varias personas que son especialistas en su área de conocimiento. Ejemplo, si se va a trabajar con redacción de informes técnicos, entonces yo tengo que tener a un experto en el área de lengua, lo que es la composición, la coherencia, la redacción. Tengo que tener el apoyo también de un pedagogo y un técnico en informática. Entonces ese diseño instruccional siempre debe estar sustentado en un modelo pedagógico y lo podemos definir como ciencia, arte, como una técnica aplicada a ambientes instruccionales que coordina esos recursos humanos, materiales, tecnológicos y pedagógicos. De acuerdo a lo planteado, podemos decir entonces que esos modelos instruccionales se sustentan y se planifican en las teorías de aprendizaje. Hay un autor que es Benítez, en el 2010 plantea 4 generaciones de esos modelos, sustentado en las teorías de aprendizaje. Entonces vemos el enlace de lo que son las teorías de aprendizaje con lo que son las estrategias y diseño instruccional, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces tenemos el conductismo, un modelo sistemático que simplemente busca de medir objetivos o resultados de esos objetivos instruccionales que se plantean. Tenemos la teoría de sistemas, que ve la instrucción como un sistema abierto, viendo que de esa generación parten estudiantes que
van a ver contenidos y van a evaluar esos contenidos y van a ver los resultados de ese proceso de formación, y allí se generan correcciones. Entonces está las entradas, procesos y salidas de ese proceso sistémico de enseñanza. Está la teoría cognitiva, que surge en los 1980, comprende procesos de aprendizaje centrado en el pensamiento y la resolución de problemas, procesamiento de información. Entonces está el proceso de aprendizaje sustentado en la responsabilidad del estudiante, que es el que recibe y procesa la información. Está la teoría constructivista, que es a partir de los años 90, ese proceso de aprendizaje surge la creatividad del estudiante, entonces es él quien a través de ese conocimiento impartido, eh, producto de vivencia y experiencia, logra los objetivos alcanzados en ese proceso. Y en esta época vemos que surge el conectivismo, que muchas veces lo vemos como aislado al proceso educativo, como la tecnología va por un lado y la educación por el otro. No, es una herramienta que permite que ese proceso de enseñanza vaya en pro de los desarrollos que estamos viviendo en el contexto social. ¿Okay? Vamos a explicar ahora el modelo que vamos a trabajar nosotros en diseño instruccional, que sus siglas son ADIE. Ese fue creado en 1975 por el Centro de Tecnología Educativa de la Universidad Estatal de Florida. Fue para el ejército de los Estados Unidos, fue un modelo sistemático y utilizado para el diseño y desarrollo de material de enseñanza. Observamos que él incluye evaluación de recursos partiendo de lo que es el análisis de la instrucción, va dando algunos pasos para finalizar con la evaluación de la instrucción. Ahorita vamos a explicar la fase. Ese modelo es un proceso de diseño instruccional interactivo y el resultado de la evaluación formativa se va dando en cada una de sus fases. Entonces hay como un bucle allí de proceso de evaluación continua. El producto final de la fase es el mismo producto del inicio, porque se hace la evaluación. Entonces este modelo contiene, como ya les dije, unas fases. Vamos a ver las fases entonces, para que ustedes se visualicen en qué consiste cada una de ellas. Tenemos A, que es de análisis, en donde se hace la determinación de los objetivos y se identifican las necesidades del estudiante. La primera D es de diseño, en donde se define el orden del contenido, la planificación de las actividades, los recursos que vamos a utilizar y la forma de evaluación. La otra D significa desarrollo, en donde se hace la ejecución de los contenidos, las actividades, y se forma lo que es la evaluación del curso. La siguiente es una I, que es implementación. Allí lo que se hace es la entrega de contenidos al estudiante y se verifica la eficacia y la eficiencia de esos materiales y los logros alcanzados. Y la última fase, que es la E de evaluación, vamos a enfocarnos en lo que es la evaluación formativa, que se presenta durante toda la fase, pero ahí lo que se hace es verificar el logro y se hacen ajustes respecto a la versión final. Entonces tenemos una evaluación formativa por un lado en esa evaluación, y tenemos también la evaluación sumativa, en donde se realiza en el proceso una verificación de los logros alcanzados por el estudiante. Para dar continuidad al desarrollo del tema, vemos que la clasificación del diseño instruccional puede basarse de acuerdo al ambiente donde se desarrolla, siendo elementos clave su clasificación, que puede ser cara a cara o en línea o online. Entonces esas dos vertientes tienen diferentes características en donde se desarrolla el proceso de enseñanza. Por ejemplo, el cara a cara es el grado en el cual debe plantearse a comenzar la experiencia de aprendizaje y emplear dentro del aula de clase diseños basados en métodos para lograr resultados. Incluso muchas veces en ese cara a cara el profesor tiene la capacidad de improvisar en el desarrollo de las estrategias y buscar en ese momento que está con los estudiantes cómo llegar a aquellas personas que de repente no captaron el contenido de igual manera que el resto del grupo. Entonces puede repetir,
puede avanzar dependiendo del grupo, puede dar ejemplos, improvisar con técnicas de la pregunta, por ejemplo, y incorporar elementos nuevos a ese proceso de enseñanza. En línea o online se dice que es innovadora y su diseño está basado en la tecnología, pero esa tecnología busca que ese proceso o los procesos de enseñanza-aprendizaje sean explicativos, claro, y que el alumno no se aburra. Entonces tenemos allí que incorporar estrategias de aprender haciendo, no solamente dar los contenidos, sino buscar la manera de que el estudiante propicie el desarrollo de su propio aprendizaje. Tenemos un autor, Tobón, que dice que los ambientes virtuales se manejan interrogantes, pero también los ambientes presenciales tienen que manejar las mismas interrogantes. Por ejemplo, a quién se enseña, a quién va dirigido ese proceso de enseñanza, para qué es ese contenido, qué contenido se va a desarrollar, cómo se va a enseñar, con qué el recurso, con qué vamos a enseñar. Y cómo determinar si ese objetivo o esas competencias fueron alcanzadas por los estudiantes. Podemos decir entonces que en educación no todos los profesores se forman como docentes. O sea, hay muchos expertos en el área de agropecuaria, en el área administrativa, que son expertos en su disciplina y con los años van adquiriendo estrategias para manejar la clase. La mayoría de las clases están basadas en la oralidad y a la hora de producir materiales didácticos escritos, muchas veces ese soporte electrónico de diversos tipos en esos entornos virtuales, si no tengo la pedagogía o la orientación para saber cómo llegar al estudiante, entonces hay debilidades. Esos materiales que median ese proceso de enseñanza requieren sólidas estrategias didácticas. Y ese diseño de estrategias didácticas me permite a mí evaluar si realmente tengo la pedagogía para instruir ese proceso de enseñanza. Lo importante que es aquí entonces lo que están formándose ustedes en el diplomado de capacitación tecnopedagógica. Ahora, las estrategias didácticas en esos entornos virtuales, modalidad mixta o solamente online, están orientadas a que el estudiante adquiera cierta autonomía para hacer sus hábitos de estudio o hábitos de enseñanza. Aprenda también a realizar búsquedas estructuradas de información, cómo usar los diferentes tipos de plataformas y los recursos que me da la red. Analizar la información de textos, imágenes, gráficos. Por ejemplo, hasta aquí ustedes ya saben que es una infografía, que es un póster, un blog, y todos esos elementos permiten facilitar el desarrollo de la práctica docente. Además, permite la información interactiva entre esos recursos digitales. Yo, por ejemplo, en un chat puedo dar respuestas de manera sincrónica o asincrónica. Y el estudiante le permite comprender esos procesos. Si estoy dando una materia práctica y me preguntan sobre algún ejercicio en el chat, no es mi duda en ese momento, pero de otros sí. Entonces tengo 40 estudiantes, uno hizo la pregunta, se aclaró el ejercicio y los demás leyeron la explicación respecto a ese ejercicio. Entonces, además de todo, permite compartir y discutir contenidos de información a través de sesiones, sean sincrónicas o asincrónicas. Para cerrar el tema, entonces, debemos de ver que aquella persona que diseña o realiza diseño instruccional debe tener ciertas habilidades. Por ejemplo, manejar el área de informática, entornos virtuales pero de aprendizaje, conocimiento de las características de los materiales, incluso la audiencia a quien va dirigida determinados materiales. Si es capacitación técnica, si es capacitación pedagógica, ¿ok? Debe manejar software específico para el diseño de materiales, si es textual, hipertextual o multimedia. Y tiene que tener conocimiento de evaluación de procesos de formación. Entonces, no solamente conocer la estructura de un diseño instruccional, sino que con qué recursos sustentados en la web
puedo yo facilitar esa información